Alternativas del plazo en los contratos de locación. El artículo 1198, como norma general, establece para todo tipo de contrato, vivienda, comercial, etc., 3 años. Antes, en el régimen del capítulo de locaciones del Código Civil y Comercial, era, recordemos, 2 años. Bueno, ¿cómo podemos reducir eso a 2 años, a 1 año y medio, a 1 año, a 6 meses? Muy sencillo. Hay 2 artículos claves en el Código Civil y Comercial que nos permiten llegar a esa solución. Primero, contratos para cumplimiento de finalidad determinada. Esto lo establece el artículo 1199 del Código Civil y Comercial en su última parte, que son las excepciones al plazo mínimo legal. El inciso A, las cuestiones de las embajadas, etc. Bueno, después el inciso B, la locación turística. Ojo, el plazo máximo de la locación turística, quiero reiterar eso, porque hay mucho error en este tema, es 3 meses. Si alguien les pide ir, por ejemplo, en un country, alquilan para pasar el verano, los 3 meses de verano, y bueno, podemos prolongarlo hasta Semana Santa, por ejemplo, total, 1 mes y medio más, 2 meses, qué sé yo. Gravísimo error si lo hacen con las mismas partes, porque le abren la puerta al inquilino, y ya tuve varios juicios de esos, con resultados negativos absolutamente, sobre todo en la época de la pandemia, sucedió mucho eso, le abren la puerta que se quede los 3 años, invoca el plazo mínimo legal. Entonces son 3 meses como máximo. Si quiere estar 1 mes más, no hay ningún problema, pero hacen el contrato a nombre de algún miembro de la familia del inquilino y se terminó el tema, aunque siga el mismo inquilino ahí adentro. Es una ficción legal, pero eso es válido. No hay ningún problema. Pero nunca con el mismo inquilino. Jamás. Bueno, entonces vamos a ver. La última parte del artículo 199 establece que no rige el plazo mínimo legal si se alquila para el cumplimiento de una finalidad determinada. El ejemplo clásico es, por ejemplo, a un estudiante. Periodo lectivo de una universidad, por ejemplo, de marzo a noviembre. O alguien que viene, por ejemplo, a realizar un tratamiento médico, 1 mes, 2 meses, con una recuperación. Muy común. En los alrededores del hospital italiano hay varios edificios dedicados exclusivamente a esto, al cumplimiento de finalidad determinada para gente que viene a atenderse, a lo mejor por 15 días, 20 días, 1 mes, 2 meses, etc. Pero también podemos esto emplearlo, por ejemplo, a alguien en un country que está construyendo su casa en un terreno que acaba de comprar. Entonces alquila, en el mismo country, en otro, o lo que fuere, una casa. Entonces está supeditado al cumplimiento de esa finalidad, de la construcción del inmueble, que normalmente dura 1 año, 1 año y medio. Esa es una forma de reducir el plazo mínimo legal. Ustedes van a preguntar, bueno, pero ¿y quién lo controla? No, esto lo manifiesta el inquilino, es bajo responsabilidad del inquilino. Nosotros el locador no tiene por qué ir a controlar si el inquilino está construyendo la casa en el country, qué sé yo, en Mailín, o no está construyendo nada. No interesa. Muy común, por ejemplo, los ejecutivos de empresas que se trasladan, por ejemplo, a una provincia, por 1 año, por 6 meses, 8 meses, eso es lo común. Y aunque no fuera cierto, uno tiene que respetar lo que dice el inquilino. Entonces, es el cumplimiento de una finalidad determinada manifestada, así dice la ley, manifestada por el inquilino, es bajo su responsabilidad. O sea, no tenemos que hacer de vigilantes para ir a mirar si es cierto o no lo que dice el inquilino. Y eso sí, es fundamental en la cláusula de este contrato insertar que, aunque no se hubiere cumplido la finalidad, finaliza fatalmente el día tal a tal hora. Recuerden siempre, yo insisto en esto, siempre en los contratos de locación hay que poner la hora de finalización, porque todos los contratos, de acuerdo al artículo 6 del Código Civil y Comercial,
comienzan a las 0 horas y finalizan a la hora 24. Yo siempre comento que he tenido varios casos de eso, donde hay un problema entre el locador y el locatario. Entonces el locatario dice, cuando no dice nada del contrato, yo tengo tiempo hasta las 24, pero me voy a devolver 23:30 a la noche. Y vayan a conseguir, supongamos que hay que verificar las mejoras, que no se hacen las mejoras, que tienen que quedar obligatoriamente de acuerdo al contrato, etc. Un escribano. ¿Qué escribano va a ir a la...? Sí, puede ser, pero así son los costos, también son los honorarios, ¿no? Entonces, siempre hora diurna, 14 horas, 15 horas, cuestión que también me ha sucedido en contratos que no tenían la hora estipulada de finalización, se cortó la luz, no hay luz. Yo en algunos casos pienso que fue adrede, hecho por el inquilino, entonces que cuando andar con una lámpara mirando a ver las mejoras, entonces de día, siempre de día. Disculpen esto, pero reitero, es un error muy común, hora de finalización. Entonces, el cumplimiento de finalidad determinada es el que libremente las partes expresen en el contrato, y esta es una forma de disminuir el plazo mínimo legal. O sea, lo llevamos de 3 años, lo llevamos a 1 año, a 2 años, etc. Aplicable a todos los destinos, comercial, vivienda, etc. El único problema con esto es en la vivienda, que el artículo 14 de la ley 27.551, que es de orden público, no permite el ajuste por el índice del Banco Central más que una sola vez por año. Entonces, lo aconsejable es, señores, hagamos por 6 meses. A los 6 meses se le prorroga ese contrato por 6 meses más, por ejemplo. Entonces ahí ya es a otro precio. No queda congelado ese alquiler por 1 año. ¿Me explico? Entonces, esto es fundamental, practicar esa redacción. Entonces, este es el secreto de eso. Cada 6 meses. No hay ningún problema. Ahora, en la locación comercial no hay ningún problema. Ahí sí, lo vamos a hacer por 2 años, total. Ahí se aplican los índices con la frecuencia que libremente pacten las partes. Hoy día yo estoy haciendo los contratos con indexación trimestral o cuatrimestral, atento a la enorme inflación que tenemos. Entonces, esto es una perlita que nos permite disminuir legalmente sin violar la ley del plazo mínimo legal. Después hay otra, es esta. Último descanso, ya se los expliqué, renuncia al plazo mínimo legal, la renuncia. Número 4 de la pantalla. Esto lo permite el artículo 1198, infine. Es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque el inquilino, dice la ley, debe estar, para renunciar al plazo mínimo legal, debe estar en el uso y goce del inmueble, debe estar asentado ya en el inmueble, debe estar ya en la tenencia del inmueble. No digamos, o sea, tiene que estar usando y gozando de la locación, lo cual es muy difícil en la realidad, porque una vez que el inquilino entró en la tenencia del inmueble, no digamos posesión, que yo veo mucho en los contratos mal redactados que dicen posesión. Posesión es si compra el inmueble. Es tenencia. Está reconociendo la posesión del locador. Entonces, ahí se complica. ¿Por qué? Porque el inquilino, una vez que está en el inmueble, es difícil que renuncie al plazo mínimo legal. Sin embargo, hay una vuelta de tuerca. Recordemos, los peinamos canas, cuando regía el artículo 47 de la ley 21342, el famoso convenio de desocupación, que quedó derogado, lamentablemente, a partir del 1 de agosto del 2015, cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial. Entonces, eso lamentablemente no lo mantuvieron. Eso lo traía la ley 23.091 y después ratificado por la 21.342 y ratificado por la 23.091. Pero hay una solución como todo. Por eso hago referencia al famoso convenio de desocupación. ¿Y qué quiere decir esto? Ustedes recuerdan que se le ponía una fecha al contrato y otra fecha al convenio de desocupación. O
sea, el día que realmente entraba el inquilino en el uso y goce del inmueble, se le daba las llaves para que comience a habitar el inmueble, por la una locación comercial, que fuere, entonces, ese día firmaba ante el escribano la renuncia al plazo mínimo legal, en este caso un convenio de desocupación, que en otras palabras era una renuncia al plazo mínimo legal. Y hoy sucede lo mismo, pero al contrato hay que ponerle una fecha anterior, ojo, por ejemplo 10 días antes. La jurisprudencia lo admite. Bueno, esto es muy importante. Entonces, se le explica al inquilino, mire, usted, el inmobiliario, el locador, el propietario, no quiere más que 1 año o 2 años o lo que fuere, o 6 meses. Usted, si quiere entrar en el inmueble, vamos a ver que este mecanismo se lo explica claramente, no hay ningún problema. Ningún problema. Sí, se está haciendo todos los días. O sea, el contrato va a tener una fecha anterior y el inquilino firma el convenio ese de renuncia al plazo mínimo legal con firma certificada ante el escribano. Obviamente que 5 minutos antes firmó el contrato, con la fecha de 10 días antes. Hecho, también es importante incluir una cláusula que establezca que se le dispensa, o sea, se le perdona, la multa o indemnización, mejor dicho, una indemnización que debe recibir el locador por la resolución anticipada del contrato. Bueno, sería ilógico que encima tenga que pagar esa multa del inquilino. Entonces, ahí solucionado el problema. Bueno, ahora vamos a ver prórroga. Hay mucha confusión entre prórroga y renovación, y es lo que está sucediendo ahora. Prórroga es la continuación del mismo contrato, o sea, conforme al artículo 1218. Y renovación es una novación del contrato, es un nuevo contrato, y se parte de cero. Y si estamos renovando un contrato, tenemos el plazo mínimo legal. ¿Qué tal, Silvano? Un plazo mínimo legal. Entonces eso no es negocio. Hoy ya comienza el vencimiento de los contratos de la nueva ley, que se firmaron bajo el marco de la nueva ley el 2020, a partir del 1 de julio del 2020. Entonces, ahí lo que se está haciendo en estos momentos son prórrogas. Prórrogas por 6 meses. Por ejemplo, en la locación habitacional. ¿Por qué? Porque nos permite después cambiar el monto adecuado a la realidad y que no quede planchado el contrato por 1 año. Si prorrogamos por 1 año, como el artículo 14 de la ley 27.551 del orden público, tenemos que tener el contrato planchado por 1 año y es un desastre. Una inflación proyectada de arriba del 130%, un verdadero desastre. Entonces lo prorrogamos cada 6 meses, no hay ningún problema. Eso sí, recuerden que las prórrogas deben estar acompañadas con la voluntad del fiador, porque si no, por el 1225 del código queda liberado el fiador. Ojo con eso. Entonces, las prórrogas, no hay límite para las prórrogas, se pueden hacer cuantas prórrogas quieran las partes. El único límite es el plazo máximo legal. Locación de vivienda 20 años, resto de las locaciones 50 años. Oficinas, comercios, balcones, etcétera, 50 años. O sea, tenemos para divertirnos. Eso sí, se le descuenta el tiempo transcurrido del contrato original y las sucesivas prórrogas si las tuvieron. Bueno, entonces, acá esto es muy importante porque la locación de vivienda, en las demás locaciones no hay ningún problema por prorrogar por 1 año, por 2 años, ningún problema. ¿Por qué? Porque aplicamos el índice que libremente elijan las partes y con la frecuencia, indexación trimestral, cuatrimestral, semestral, etc. El problema viene con la locación de vivienda. Entonces, por eso les aconsejo prórrogas por 6 meses, no más de eso. Bien, la renovación. Renovación, olvídense. En vivienda, en locación.
comercial no había ningún problema, pues seguimos aplicando un índice. Ahora, hay contratos todavía vigentes de la legislación, de la ley anterior, o sea, del Código Civil y Comercial, anteriores al 1 de julio del 2020. Ahí siempre es aconsejable prorrogar, porque si renovamos, estamos en el horno. Aplicamos la nueva ley, plazo mínimo 3 años. Ojo con eso. Entonces, los viejos contratos también los seguimos prorrogando, límite 20 años vivienda, 30 años los restantes destinos. 50 años los restantes destinos. Y entonces eso es muy importante manejarlo así. ¿Para qué? Para que haya una paridad en las contraprestaciones de un contrato de locación. Bien, esto ya lo explicamos. Acá hay otro problema. Precio en las locaciones no habitacionales, o sea, galpones, locales, oficinas, etc. Alquiler progresivo escalonado, ascendente o descendente. Esto en estos momentos no es aconsejable. Esto es lo que hacíamos antes de la ley 27.551, que esta ley tiene, dentro de lo desastrosa que es, tiene una gran ventaja. Derogó la prohibición legal de indexar, o sea, la famosa ley 23928 del año 1991, la ley de convertibilidad y desindexación cuyo padre fue Cabal. Es un verdadero anacronismo. Fue importante en ese momento, por 3-4 años, pero en ningún país del mundo existe la imposibilidad de volcar lo que es la depreciación de la moneda, la inflación, etcétera, en un contrato, y sobre todo en un contrato a largo plazo como es el contrato de locación. Es un disparate. Eso es algo muy positivo. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando la gente dice hay que derogar toda la ley. No, eso es un disparate si derogamos toda la ley. Solamente hay que cambiarle 2 artículos. El referido al precio y al plazo. O sea, la forma de fijar el precio en la vivienda, no en los restantes destinos, no. ¿Por qué? Porque si derogamos la totalidad de la ley, estamos derogando la derogación de la prohibición legal de indexar. Y entonces volvemos a la prohibición de indexar, lo cual es terrible. En ninguna parte del mundo existe eso. Bueno, entonces, esto hay que olvidarse por el momento, salvo dentro de unos años, porque en realidad da previsibilidad, salvo en las prórrogas cortas. Una prórroga 6 meses, nada impide que las partes acuerden que los primeros 3 meses, estamos hablando de lo que no es vivienda, los primeros 3 meses tanto y el segundo trimestre tanto, porque da previsibilidad, ya sabe el inquilino cuánto va a tener que pagar y el locador cuánto va a recibir. Pero no es aconsejable, lo mejor es aplicar esto, lo que es la indexación. Ahora viene el otro sistema, es alquilar con precio fijado por terceros. Esto es el sistema de los contratos de muy largo plazo y de, digamos, de cierta envergadura, sobre todo en los contratos comerciales, que el tercero, ¿quién es el tercero? Es el corredor inmobiliario, uno para cada parte y un tercero que desempate, ya fijado en el contrato. ¿Quién va a desempatar? Poniendo, sí, siempre que tienen un plazo de 30 días para expedirse, para traer las tasaciones, y además que en caso de que alguna de las partes no presente la tasación, se tomará con las tasaciones presentadas y se terminó el tema. Entonces, esto es muy bueno, ¿por qué? Porque es la forma más correcta y genuina de fijar un alquiler. Porque el único que conoce, no es el abogado ni el contador, el único que conoce la realidad del mercado son ustedes, el corredor inmobiliario. Entonces, a veces la indexación puede superar lo que es el valor de plaza o ser inferior al valor de plaza. Entonces, por ahí, en un contrato a largo plazo, a partir del segundo, tercero o cuarto año, las partes se deberían reunir para fijar el precio de acuerdo a lo que fijen los corredores inmobiliarios, que son los únicos que entienden en la materia.
Y obviamente que eso está muy bien. ¿Por qué? Porque ayuda a la conexión con los clientes, ya sea del corredor inmobiliario con el inquilino o con el propietario. Como dice mi amigo Armando Pepe, es sembrar el al máximo, es regar el al máximo. Ahí está. Entonces, esto genera nuevos negocios. A ver, el precio, entonces, vimos explicado por tercero, el alquiler canon cuotativo es lo que se utiliza, ya casi no se utiliza, pero es muy común en los supermercados. La cantidad necesaria de pesos para comprar tanta botella de Coca-Cola de 2 litros, tanta lata de aceite de oliva lira de medio litro, etcétera, y se ajusta cada 6 meses. Esto se usaba mucho antes de la ley, de los contratos comerciales. ¿Por qué? Porque permitía actualizar sin violar la ley, porque no se podía aplicar un índice. Entonces, pero hoy ya es resistido. Esto lo mejor es el índice. O sea, los índices que, de paso, muchos días de paso, es aconsejable utilizar los índices de la Ciudad de Buenos Aires, índice de precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, y no del INDEC, porque ya están siendo medio mentirosos. Recordemos la época de Moreno, ¿no? Bueno, alquiler ahora vamos a poner énfasis en esto. Alquiler en moneda extranjera. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado en la redacción de estas cláusulas, mucho cuidado. ¿Por qué? Yo he visto disparates jurídicos que terminan en juicio normalmente, donde dice dólar billete, cara grande, qué sé yo cuánto. Eso es una burrada jurídica. Disculpen el término, pero es así. ¿Por qué? Y lo exponen al locador, al propietario, a que el inquilino le inicie un juicio eterno. Y ahora hay colegas míos que se dedican a defender a los inquilinos, tal como hacen los colegas que defienden a los laboralistas, y chicanas mediante, son juicios que duran entre 3 y 4 años. Por el inquilino adentro y mientras no paga nada. Y ahora les voy a explicar por qué. El artículo 1187 del Código es el que define el contrato de locación. Y el contrato de locación establece que el precio debe ser en dinero. Resulta que hay otro artículo, el 765 del Código, que establece que el precio, que la moneda extranjera no es dinero, es cosa. Es como si fuera ese libro, esa botella de agua mineral, esa silla. Y entonces estamos ante un contrato innominado. No sería un contrato de locación, sino que es cualquier cosa menos un contrato de locación. Y eso le abre la puerta al inquilino que lo firma, ningún problema. A los 2 o 3 meses se presenta en juicio, patrocinado por un abogado experto en defensa de los intereses de los inquilinos, y con toda razón inicia un juicio de reconocimiento de calidad de inquilino. Porque dice, esto no es un contrato de locación. Esto, dígame, señor juez, qué tipo de contrato. Bueno, yo les aseguro que ese juicio dura no menos de 1 año y medio a 2 años. Pero mientras tanto, faltaba más. ¿Cómo voy a pagar yo en cosas? ¿Voy a pagar en libros, en sillas? Yo no puedo pagar en esa cosa verde que es el dólar. Porque es cosa, no es moneda. Bueno, entonces, mientras tanto, se discute esto. Pasó 1 año y medio, 2 años. Obviamente que es un contrato de locación. Eso es lo que ya hay juicio, ya hay jurisprudencia al respecto. Va a decir, es un contrato de locación, pero la cláusula del precio, ¿qué es? Es nula de nulidad absoluta. Entonces, hay que fijar el precio. Entonces ahí viene la intervención de los peritos. O sea, un incidente dentro de ese juicio de fijación de alquiler, del precio del alquiler. ¿Cómo termina la cosa? Obviamente, perito nombrado por el juez y perito de parte, uno del locador, otro del locatario, chicanas mediante, vamos a discutir y discutir y discutir, y mínimo 6 meses a 1 año. Mientras tanto, pasaron los 3 años y el inquilino no pagó un peso. Así termina la cosa. Obviamente que esto genera responsabilidad por mala praxis para quien redactó eso. Ya hay también juicios contra los corredores inmobiliarios o colegas míos, abogados. Entonces, esto es un desastre. Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo hago? Porque mi cliente quiere los dólares billetes. Muy sencillo. Esto está
explicado acá en este libro que hemos escrito con el doctor Iván Roca y con Armando Pepe. O sea, que esto se conjuga la cuestión de la jurídica con la cuestión de la práctica en el mundo inmobiliario a través de Armando Pepe. Entonces, esto tiene una solución muy sencilla. Les cuento. En la locación de vivienda, olvídense, salvo en la locación turística por usos y costumbres. Pero estamos hablando de 3 meses y en general se paga por adelantado, así que, pero el contrato lo hacen en la práctica en pesos. Pero van a recibir los dólares, pago adelantado. Pero en la locación comercial, por ejemplo, ¿cómo lo solucionamos? Es sencillo. Hay un artículo que los genios que redactaron el 765, que dice que cosa, yo les cuento, esto es porque por razones, no me olvido más, en la discusión parlamentaria de la ley, el diputado que reemplazó al doctor Kirchner cuando falleció, la silla que nunca calentó el doctor Kirchner, que creo que fue 2 veces al Congreso nada más, este diputado se levantó y dijo, por razones de soberanía, cuando estaba desenvolviendo la bandera argentina, como hizo Rodríguez Sá, cuando dijo del Fort de Fort, bueno, no podemos admitir que la moneda extranjera sea equivalente a la moneda de curso legal. Entonces, es cosa. Muy bien. Entonces, se olvidaron de reformar el artículo 766, que dice que quien se obliga en una determinada especie, o sea, en una cosa determinada, debe entregar esa cosa. Y además, esto muy bueno, es útil para los boletos de compra-venta. Y además, se olvidaron de reformar el 1133, el 1133, que dice que se puede referir el valor, en este caso el alquiler, al valor de una cosa. Entonces es la cantidad, redactenlo así, la cantidad necesaria, todo esto está en el libro, la cantidad necesaria de pesos para comprar esa cosa verde, ese papelito verde, en Montevideo, cotización dólar MEP, cotización dólar contado por liquidación, o dólar Banco Más Nación, hoy en día más un 100%, un 110%. Entonces, eso va a estar correctamente redactado. Pero es pesos necesarios para comprar eso. Y si el cliente sigue insistiendo, no, yo quiero los dólares billetes, bueno, muy bien, no hay ningún problema. Se le agrega esa cláusula en caso que el inquilino insista en pagar, porque a él le conviene, porque lo tiene los dólares billetes, y sin que esto afecte la naturaleza jurídica del contrato de locación, porque se trata de un contrato de locación, el locador está obligado a aceptarle los dólares billetes, pero recuerden poner series posteriores a 1997, o sea, lo vulgarmente denominado cara a cara. Pero para reforzar esto todavía, yo lo que pongo en los contratos es que pesos necesarios para comprar, $1.000 por mes en Montevideo o cotización dólar mes, más un 5%. ¿Para qué? Para que se lo obligue al inquilino a llevar los dólares billetes. ¿Me explico? Porque en ese caso no va a tener el acrecido del 5%. Si quiere pagar con dólar billete, está obligado a recibir los dólares billetes sin ese 5% de acrecido. ¿Me explico? Entonces, esto es muy sencillo, muy sencillo. Pero, por favor, no pongan en los alquileres dólar billete, porque esa cláusula es nula de nulidad absoluta y termina muchas veces en juicio. Bueno, alquiler por suma predeterminada y porcentaje de la venta. Bueno, esto es lo que se utiliza vulgarmente, qué sé yo, obviamente no vamos a hacerlo con el kiosco de Don Pancho de la esquina que lleva la contabilidad acá en el bolsillo. Lo hacemos con las grandes empresas. Por ejemplo, esto a veces lo utiliza Coto, lo utiliza de forma muy común en la mayoría de los contratos de Pharmacity o por ejemplo de McDonald's, etc.
suma predeterminada y porcentaje de ventas. La suma predeterminada puede estar indexada. Y después, porcentaje de ventas siempre con la facultad de realizar una auditoría. Una auditoría contable. El doctor Galo, acá siente, claro, una auditoría contable con el mismo, yo lo pongo así en los contratos, con los mismos procedimientos que utiliza la FIP. O sea, control en las cajas, etcétera, con varios contadores, se levanta una acta notarial, etcétera. En la realidad, las veces que lo hicimos, nunca hubo problema. Estamos hablando de grandes empresas. Bueno, y alquiler indexado, bueno, esto es lo que nos trajo, por suerte, y es muy bueno, la ley 27.551, y por eso insisto que no se puede derogar totalmente esa ley, hay que derogar algunos artículos, pero este tiene que quedar, forzosamente, porque podemos indexar en la locación, estamos hablando de comerciales, por ejemplo, oficinas. Yo le voy a pedir que ahora somos tantos que no podemos contestar la pregunta. No sé, pero puede subir. Ahí, sí. Bueno, entonces, eso es, hoy se está utilizando la indexación, índice de precio al consumidor. En general nadie quiere que utilicen el índice de la Cámara de la Construcción o cualquier índice, incluso en las provincias. Yo acá aconsejo utilizar el índice de precio al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires. Entra en la página web de la Ciudad de Buenos Aires, está el índice, porque es el más veraz de esos índices. Ya el del INDEC está maquillado. Bueno, esto es muy, muy importante. Bueno, contratos y cotaciones en dólares, ya lo expliqué, la forma correcta. Bueno, y esto, por último, para cerrar, reforma de la legislación procesal en materia de desalojos. Hay que abreviar los procesos de desalojo. Nosotros, en su momento, reitero, con Armando Pepe, lo hicimos para la provincia de Santiago del Estero, redactamos el anteproyecto, que después se convirtió en ley, de reducir el plazo de los desalojos. Acá en Capital Federal, quien les habla, junto con el doctor Iván Roca y otros colegas, hemos implementado en su momento la reforma procesal del año 2001, que entró en vigencia el 22 de mayo del 2002, la modificación del Código Procesal de la ciudad que rige en la Capital Federal, abreviando el desalojo, o sea, el desalojo abreviado, o sea, la entrega anticipada del inmueble. Esto funcionó muy bien hasta hace unos 5 o 6 años. Luego se pudrió todo. ¿Por qué? Porque los nuevos jueces que van ingresando en la justicia civil en Capital Federal, lamentablemente, gran mayoría de ellos son garantistas. Garantistas de los derechos del inquilino que no cumple, que no paga, etcétera, etcétera. Entonces, lo que antes tardábamos 6 meses en desalojar con este sistema, porque este sistema permitía, y se incorporaba en las provincias también, permitía que con una caución el juez ordene el desalojo, la entrega del inmueble al propietario, al locador, al actor del juicio, antes del dictado de la sentencia. Eso es muy importante, porque la sentencia tarda más o menos un año y medio. Pero antes, a los 6 meses, recuperábamos el inmueble. Hoy, esto es prácticamente inviable, lamentablemente. Entonces, estamos tardando no menos de un año y medio en desalojar un inmueble. Muy raro el juzgado, sobre todo los que quedan como yo, los jueces viejos, eso sí lo hace lugar. Entonces, lamentablemente, hay que insistir en esto y modificar el código que rige por lo menos en Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, y hacerlo más estricto. Un código muy bueno que permite hoy, todavía se sigue realizando eso, es en la provincia de Mendoza, lo hacen a través de un procedimiento monitorio, y en 6 meses tienen el inmueble, recuperan el inmueble. Antes eran 3, ahora 6. Pero bueno, más o menos. Esto es importantísimo. Bueno, y después los incentivos impositivos. Bueno, esto lo presentó la Cámara de Propietarios, está durmiendo la siesta, por supuesto. Esto además, los incentivos impositivos para los inmuebles destinados a la locación de vivienda únicamente, construcción de inmuebles destinados a la locación habitacional, es recrear lo que ya establecía la ley 23.091 en sus primeros 2 o 3 años de vigencia, que era desgravación impositiva para que invierta en construir o reciclar edificios destinados al alquiler. Eso sí, nosotros sostenemos a través de ese proyecto 10 años. 10 años está obligado el locador a volcarlo al mercado locativo, inscribiendo los contratos, etc.
y por 10 años liberado de todo impuesto, incluso el IVA. Entonces, esto también duerme entre los puntos, y vuelvo a insistir, a nuestros legisladores no les importa nada, lo único que les importa es saber dónde van a estar sentados después de las elecciones. Así que, lamentablemente, tenemos una calidad legislativa muy baja en Argentina en este momento. Bueno, vamos para preguntas. Preguntas. Bien, aquellos que se sumaron al grupo hicieron preguntas, algunas ya fueron respondidas durante la charla. El doctor, termina de saludar a Armando Pepe, voy a ir leyendo algunas. Les recuerdo que también a los que se sumaron al grupo va a haber un sorteo de un curso online del doctor Abati de este tema, un curso que dura un mes, y el flamante libro Manual de Corredor Inmobiliario, que acá tenemos uno de los dos autores, el doctor Abate, y también lo tenemos Armando Pepe, que es un referente importante dentro del sector. Así que vamos a leer algunas preguntas, o si Armando quiere hacer un comentario. Después vamos con las preguntas. Perdón, buen día a todos. Mirá la cantidad de gente, Enrique. A nadie le preocupa el tema de alquileres en Argentina. Yo quería agregar algo, porque desde que entré a las 9 de la mañana, todos me paran Armando, ¿qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con los alquileres? Los medios, los colegas, todos. No pasa nada ni va a pasar nada. En la última sesión de diputados, el diputado Lombardi tiró la sesión que pedía que se tratara de derogar o modificar la ley de alquileres, y por supuesto que no se trató porque ni figuraba entre los detectives. Con Enrique hablamos al minuto, estábamos furiosos porque dijimos que este lo usó políticamente el tema, pero logró un consenso entre oposición y oficialismo de una sesión especial para el 23 de agosto para tratar el tema alquileres. Personalmente, esto es estrictamente personal, yo estoy seguro que el 23 de agosto el oficialismo no le va a dar el quórum para que lo puedan tratar. Pero si supuestamente le dieran el quórum, de repente se vuelven buenos, el oficialismo le da el quórum, lo van a tratar, y cualquier cosa que resuelvan en diputados, ustedes saben, tienen que ir a la otra Cámara, tienen que ir al Senado. El Senado, lo que va del año, se reunió 5 veces nada más. Entonces, difícilmente se puede tratar eso este año. El diputado Heller, oficialista, dijo hace 2 meses, la ley la va a tratar la próxima Cámara, no tenemos el número para tratarlo. ¿Qué significa eso? El oficialismo o la oposición tiene que tener 129 diputados que levanten la mano para poder tratar cualquier ley o modificación de política. Así que hasta el año que viene no se va a tratar nada, y Enrique, como buen académico y catedrático que es muy elegante para hablar. Yo digo a los legisladores, a nuestros diputados y senadores les importa 3 pelotas lo que les pasa a la gente, lo que nos pasa a nosotros, no les importa nada, todos los partidos. Yo he sido presidente del colegio de la ciudad hasta hace 2 años y he tenido oportunidad con el tema de alquiler, reunirme absolutamente con todos los bloques de la Cámara de Diputados. A nadie le importa nada, no le importa a la gente, pero fíjense que cuando en noviembre pasado llevaron el tema de aumento de sus sueldos al 30%, todos levantaron la mano, hasta Milei, el Decano, todos levantaron la mano. Eso es lo único que les preocupa a la revolución. Quería simplemente contar esto del 23 de agosto con Enrique, cuando él hablaba recién de que no se derogue la indexación. Enero del 2002, estábamos por salir a convertibilidad, todo el mercado parado porque los inmobiliarios no sabíamos cómo hacer un contrato de locación, porque veníamos haciéndolo en dólares, el 1 a 1. Nos convocan del colegio de San Isidro, ¿te acuerdas? Donde estaban jueces, camaristas, todos, para ver qué se hacían los contratos. Y mientras íbamos en el camino, con Enrique, nos salía humo de la cabeza, y le digo, Enrique, ¿por qué no usamos el sistema escalonado, creciente y decreciente, como se usa en Mar del Plata? ¿Cómo es eso? En Mar del Plata, en aquella época, los locales que se alquilaban tenían un precio, diciembre, enero, febrero, en marzo bajaba, subía en abril un poquito por Semana Santa,
bajaba en mayo, bajaba en junio, subía en julio por vacación de invierno, o sea, el alquiler era un electrocardiograma. Y eso lo propusimos en esa reunión de San Isidro y a partir de ahí empezamos a hacer los alquileres escalonados ya con el precio pactado de antemano en ese momento, ¿no? Hoy mucha gente, como dice Enrique, los propietarios, está pidiendo el índice de la ciudad o algunos incluso el índice del Banco Central. Los dejo que sigan con el genio. En el libro ese que hicimos solamente con la bola y con ellos, que son dos fenómenos, en la página 624 está la solución de los alquileres. De San Carlos no existe esa página. Gracias. Bueno, Armando ahora va a estar en el stand de predicciones acá en la salida y va a firmar los niños, va a editar, lo que quiera. Bueno, a ver, empezamos con los Bien, comenzamos con las preguntas. Como dije antes, muchas preguntas ya fueron contestadas durante la charla, así que no vamos a ser redundantes. Doctor, si la moneda extranjera es considerada una cosa, ¿se podría entonces hacer un contrato cuotativo? Bueno, eso en la locación comercial no hay ningún problema, pero el problema es en la locación de vivienda. Es de orden público el artículo 14 y eso es lo que vamos a tratar de derogar. El proyecto que presentó la Cámara de Diputados tiende a eso, a derogar el artículo 14 de la ley 27.551 y volver al sano régimen de libertad contractual, como sí dije en el resto de las locaciones. Sí, claro, pero en vivienda por el momento no. En los alquileres temporales con fines turísticos y académicos, ¿se puede firmar el convenio de desocupación con la excepción al plazo mínimo legal vigente para de este modo alquilar por 6 meses? En ese mismo contrato se puede hacer en dólares con la explicación de los pasos equivalentes para comprar las cosas. No, el tema es que en la locación turística no más de 3 meses. Si se pacta por más de 3 meses, le abren la puerta al inquilino que se quede los 3 años. O sea, nunca prorroguen un contrato de locación turístico. Yo tuve varios casos de juicios perdidos en los countries, donde se quedaban, sobre todo en la época de la pandemia, se quedaban los 3 meses más un par de meses más, y ahí sí le abrían la puerta al plazo mínimo legal, invocar el plazo mínimo legal. No, eso no es posible. Por eso, ese contrato tienen que, aunque siga el mismo inquilino, lo tienen que poner a nombre de otro inquilino, un miembro de la familia. No hay ningún problema, es un nuevo contrato, también el límite 3 meses. Enrique, ¿cuál sería tu criterio, la manera de determinar las condiciones en que se entrega el inmueble a efectos de hacerlo valer judicialmente, incluso desde acá, que se reintegre de igual manera cuando se devuelve el inmueble? Bueno, esto es muy frecuente. Lo que se hace normalmente es sacar fotos, si estamos hablando de un alquiler muy elevado, hasta un acta notarial, y si no, sacar fotos, firmar las partes y unos días antes revisar el inmueble. O sea, en las fotos va a constar todo el estado actual del inmueble y que debe devolverse, incluso en algunos contratos, yo pongo que hasta recién pintado, o si no, que el inquilino va a pagar tanto, ya se presupuesta, en dólares obviamente, como no sabemos cuánto puede valer pintar un inmueble dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, eso se puede poner perfectamente, está dentro de los parámetros del artículo 958 del Código Civil y Comercial, que es el principio de libertad contractual. Eso sí, unos días antes va con un escribano a revisar el inmueble y bueno, sacan fotos, levantan el acta y si ven que hay deterioros, etcétera, etcétera, eso se quita del depósito de garantía. Y ahora que estamos bien, hay algo que yo hoy lo dije tangencialmente. En la locación de vivienda es un disparate que el depósito de garantía sea por un solo mes, cuando antes en el Código Civil y Comercial era una vez por año, o no alcanza para nada. Entonces, hay una solución para eso. Ahí les daré otra perlita. Eso es una norma de orden público entre el locador y el locatario, pero no con respecto a terceros. Entonces, un amigo del inquilino, ya lo pactan de entrada, digamos, antes de que se firme el contrato, va a venir un amigo del inquilino, va a reforzar el depósito, aunque ya sabemos que es el mismo inquilino que puso
dinero. Pero entonces no le alcanza la norma de orden público. Y ahí sí le podemos pedir 1 mes, 2 meses, 3 meses más. No hay ningún problema. Eso es la vivienda. En la locación comercial no hay límite. Podemos exigir de los 10 meses de depósito, lo que se les ocurra. Y ahora ya me adelanto. Según va a preguntar, ¿se pueden pagar los alquileres por adelantado? En la locación comercial no hay ningún problema. Se puede pagar todo completo el contrato por adelantado. En la locación de vivienda no, porque el artículo 1196 es de orden público y establece que no se puede pagar más que un solo mes por adelantado. Sin embargo, hay una solución también a esto. O sea, la solución es muy sencilla. En la inmobiliaria, cuando van a firmar la reserva, le dicen al inquilino, mire, el locador quiere 6 meses por adelantado, o 1 año, lo que sea. Perfecto. El inquilino suscribe, le manda, no sabe el nombre, por supuesto, del locador, jamás se lo van a decir, señor propietario, yo, a cambio de una rebaja sustancial, y porque a mí me conviene, adelanto tantos meses de alquiler. Y eso es válido. ¿Por qué? Porque la parte débil es el inquilino. Y entonces, si se beneficia la parte débil, no hay ningún problema. Y esto es perfectamente válido. Y esa hoja, manuscrita por el inquilino, se incorpora después con la aceptación del locador. Porque para poner, por ejemplo, el alquiler era de 200.000 pesos por mes, bueno, yo voy a pagar 150 y pago 6 meses por adelantado o 1 año por adelantado. Todo junto. Porque yo tengo ese dinero ahora y me beneficia. Perfecto, es válido. Y lo abrochan el contrato como un anexo. Y se terminó el tema. Firmado por el inquilino, firmado después de la copia por el locador, etc. Eso es válido. Bien, doctor, lamentablemente me están No diciendo... están echando, ¿no? Ahora el desalojo abreviado me están haciendo. Bien, vamos a hacer el sorteo del Otra vez, curso. claro, el sorteo. Del curso online, así rápidamente voy a elegir el número que termina en 1555. 3541 62 1555. ¿Quién es? ¿Yo? Repito el número. 3541 62 1555. Muy bien, un aplauso acá para el señor. Y el sorteo del libro, voy a mostrar acá, sorteo del libro, con tamaño, Alberto, ¿está por acá? Ahí está. Bueno, un aplauso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y nos vemos con el doctor Abate si quieren filmar o hacer alguna fotografía.